Ahí ya debería. Confía en el Dios eterno y hace el bien. Vive con toda confianza en la tierra prometida. Que tu felicidad esté en el eterno. Él te dará lo que tu corazón desea. Confía en el Dios eterno y hace el bien. Vive con toda confianza en la tierra prometida. Que tu felicidad esté en el eterno. Él te dará lo que tu corazón desea. Pon tu vida en manos del Dios eterno. Confía en Él y Él te ayudará. Para que tu honestidad sea como luz y que la justicia en tu causa brille como el sol de mediodía. Oh, oh, como el sol de mediodía. Oh, oh, como el sol de mediodía. Dios eterno y hace el bien. Vive con toda confianza en la tierra prometida. Que tu felicidad esté en el eterno. Él te dará lo que tu corazón desea. Confía en el Dios eterno y hace el bien. Vive con toda confianza en la tierra prometida. Que tu felicidad esté en el eterno. Él te dará lo que tu corazón desea. Con tu vida en manos del Dios eterno. Confía en Él y Él te ayudará. Para que tu honestidad sea como luz y que la justicia en tu causa brille como el sol del mediodía. Oh, oh, como el sol del mediodía. Oh, oh, como el sol del mediodía. Oh, oh, como el sol del mediodía. Mi hermano tenía razón, estaba publicando solamente a una sola persona. Menos mal me dio por mirar, perdón. Y otra vez me volvió a pasar. Por favor, está transmitiendo. ¿Qué otra Buenos canción? días para todos. Buen día, Norita. Voy a pasar otra canción. Esperamos a que se conecten más personas, ¿vale? Carlitos, buenos días. Perdón, ¿no se está transmitiendo por YouTube? No, por YouTube no.
suyos somos y ovejas de su prado. Con gratitud entren por sus puertas, por sus atrios con alabanzas, y su fidelidad por todas las generaciones. Aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, Señor, ven pronto, aleluya, Señor, ven pronto, aleluya, Señor, ven pronto, aleluya, Señor, ven pronto. Canten alegres y canten a Dios, habitantes de toda la tierra. Para Dios una alegría, vengan a Él con regocijo. Conozcan que Jehová es Dios, Él nos hizo y somos suyos, suyos somos y ovejas de su mano. Entren por sus atrios con alabanzas, y su fidelidad por todas las generaciones. Aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, Señor, ven pronto. Aleluya, Señor. Vamos a escuchar otra canción y damos paso a Gustavo y a Mercedes para la bienvenida. Buenos días para Manuel Gonzalo, para María Corrillo Ramos, para Yanni Rodríguez en Panamá. Muy buen día. Ya iniciamos, vamos a escuchar otra canción y damos paso a Gustavo y a Mercedes para la bienvenida. Hoy como es bueno, vivimos unidos como hermanos. Hoy como es bueno estar en la familia de Dios. Hoy como es bueno, vivimos unidos como hermanos. Hoy como es bueno estar en la familia de Dios. Fuimos libertados, estamos siempre en el propósito, avanzando en la batalla con gratitud, porque fuimos libertados, estamos siempre
propósito, avanzando en la batalla con gratitud. Hoy como es bueno, vivimos unidos como hermanos. Hoy como es bueno estar en la familia de Dios. Hoy como es bueno, vivimos unidos como hermanos. Hoy como es bueno estar en la familia de Dios. Porque fuimos libertados, estamos siempre en el propósito, avanzando en la batalla con gratitud. Porque fuimos libertados, estamos siempre en el propósito, avanzando en la batalla con gratitud. Con gratitud, con gratitud, con gratitud. Porque fuimos libertados, estamos siempre en el propósito, avanzando en la batalla con gratitud. Porque fuimos libertados, estamos siempre en el propósito, avanzando en la batalla con gratitud. Con gratitud, con gratitud, con gratitud, con gratitud. Ok, muy buen día para todos las personas que han venido conectándose. Vamos a iniciar. Permítame un momento acá. Ok. Voy a dar paso a Mercedes y a Gustavo Mora para que por favor nos den la bienvenida. Buenos días. ¿Me escuchan, Carlos? Sí, señor, perfecto. Buenos días, familia. Desde aquí, hoy domingo 12 de julio, desde Villavicencio, ICI, Colombia, le damos la bienvenida a todas las personas que están presenciando y la que posteriormente vean esta prédica. Nos correspondió hoy dar la bienvenida a toda la familia de la iglesia, a todos los que se vincularon. Estoy con mi amada esposa Mercedes y quiero compartirles una escritura que está en Colosenses 3:12. Dios los ama a ustedes y los ha escogido para que pertenezcan a su pueblo. Vivan pues revestidos de verdadera compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Tengan paciencia unos con otros y perdónense si alguno tiene una queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Sobre todo, revístanse de amor, que es el perfecto lazo de unión, y que la paz de Cristo dirija sus corazones, porque con este propósito los llamó Dios a formar un solo cuerpo y sean agradecidos.
que el mensaje de Cristo esté siempre presente en sus corazones. Instrúyanse y anímense unos a otros con toda sabiduría. Con profunda gratitud, canten a Dios salmos, himnos y canciones espirituales. Y todo lo que hagan o digan, háganlo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Es así como nos reunimos cada domingo, esta gran familia, para aprender, escuchar la prédica y aprender cada día más de nuestro Padre y Creador. Les dejo la bienvenida con mi esposa Mercedes. Buenos días a toda la familia de Dios de la Iglesia de Cristo Internacional y a todas las personas que están conectadas. Hoy quiero darle la bienvenida a todas las mujeres, animarlas para que sigan predicando y llevando el mensaje a todas las personas, como ha sido el propósito al que nos ha traído Dios a este mundo. Quiero regalarles una escritura, es mi escritura favorita y pues quiero compartirlas con todos ustedes. Está en 1 Corintios 13:1, dice: yo voy a enseñarles un camino mucho mejor. Si hablo las lenguas de los hombres y aún de los ángeles, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los designios secretos de Dios y sé todas las cosas, y si tengo la fe necesaria para mover montañas, pero no tengo amor, no soy nada. Y si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y aún si entrego mi propio cuerpo para tener de qué enorgullecerme, pero no tengo amor, de nada me sirve. Tener amor es saber soportar, es ser bondadoso, es no tener envidia, ni ser presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta, es no enojarse, ni guardar rencor, es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad. Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo. Mis queridas hermanas, esta es la escritura que más me encanta de toda la Biblia y pues quería compartirlas con ustedes. Les deseo un feliz día y que puedan disfrutar y llevar a su corazón la prédica que nos va a dar nuestro hermano Carlos. Vamos a hacer una oración. Dios, te damos gracias por este nuevo día, por estar todos reunidos en familia, para aprender cada día más del amor tuyo hacia nosotros, el amor entre hermanos y todo lo que nos lleva a vivir una vida de obediencia y consagrada a ti, Señor. Te pedimos por este día, por la prédica, por los hermanos, por todos los que nos están comunicados por estos medios. Bendice esta prédica, dale la sabiduría a cada una de las personas que van a intervenir. Bendice todo esto, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Gustavo. Gracias por la bienvenida. Gracias a todas las personas que se han venido conectando. Vilma Clarisa, que está conectada. Nubia, Litza también. Norita Martínez, la familia Quintero Rojas también. Muy buen día. Bueno, vamos a iniciar entonces como siempre, voy a empezar a leer Romanos capítulo 6. Voy a leer todo el capítulo en una versión Dios habla hoy, ¿sí? Y luego me remitiré a ir analizando algunos versículos, ¿vale? Entonces, por favor, acompáñenme a Romanos capítulo 6. El día de hoy me está acompañando mi suegro José Ignacio y mi suegra Esperanza, están aquí detrás mío. También, pues, buenos días y bienvenidos para ellos. Bueno, acompáñenme entonces, por favor, a Romanos 6, en el versículo 1. Romanos 6. Dice la escritura así en la versión Dios habla hoy, es una versión católica, pero es de un lenguaje sencillo y me va a servir en este momento para poder leer toda la escritura. Romanos 6:1. ¿Qué diremos entonces? ¿Vamos a seguir pecando para que Dios se muestre aún más bondadoso? Claro que no. Nosotros ya hemos muerto respecto al pecado. ¿Cómo pues podremos seguir viviendo en pecado? ¿No saben ustedes que al quedar unidos a Cristo Jesús en el bautismo, quedamos unidos a su muerte? Pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos para ser resucitados y vivir una vida nueva, así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre.
si nos hemos unido a Cristo en una muerte como la suya, también nos uniremos a Él en una resurrección. Sabemos que lo que antes éramos fue crucificado con Cristo, para que el poder de nuestra naturaleza pecadora quedara destruido y ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Versículo 7. Porque cuando uno muere, queda libre del pecado. Si nosotros hemos muerto con Cristo, confiamos en que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, habiendo resucitado, no volverá a morir. La muerte ya no tiene poder sobre Él. Pues Cristo, al morir, murió de una vez para siempre respecto al pecado, pero al vivir, vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos respecto al pecado, pero vivos para Dios en unión con Cristo Jesús. Por lo tanto, no dejen ustedes que el pecado siga dominando en su cuerpo mortal y que lo siga obligando a obedecer los deseos del cuerpo. Versículo 13. No entreguen su cuerpo al pecado como instrumento para hacer lo malo. Al contrario, entréguense a Dios como personas que han muerto y han vuelto a vivir. Y entréguenle su cuerpo como instrumento para hacer lo que es justo ante Él. Así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues no están sujetos a la ley, sino a la bondad de Dios. Versículo 15. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos sujetos a la ley y a la bondad de Dios? Claro que no. Ustedes saben muy bien que si se entregan como esclavos a un amo para obedecerlo, entonces son esclavos de ese amo a quien obedecen. Y esto es así tanto si obedecen al pecado, lo cual lleva a la muerte, como si obedecen a Dios para vivir en la justicia. Pero gracias a Dios que ustedes antes eran esclavos del pecado, ya han obedecido de corazón a la forma de enseñanza que han recibido. Una vez libres de la esclavitud del pecado, ustedes han entrado al servicio de la justicia. Hablo en términos humanos, porque ustedes, por su debilidad, no pueden entender bien estas cosas. De modo que, así como antes entregaron su cuerpo al servicio de la impureza y la maldad para hacer lo malo, entreguen también ahora su cuerpo al servicio de la justicia con el fin de llevar una vida santa. Cuando ustedes todavía eran esclavos del pecado, no estaban al servicio de la justicia. Pero, ¿qué provecho sacaron entonces? Ahora ustedes se avergüenzan de esas cosas, pues solo llevan a la muerte. Pero ahora, libres de la esclavitud del pecado, han entrado al servicio de Dios. Esto sí les es provechoso, pues el resultado es la vida santa. Y finalmente, la vida eterna. El pago que da el pecado es la muerte, pero el don de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús, nuestro Señor. Ok, entonces en este punto voy a empezar a analizar las escrituras. Permítame si reviso si alguien más se ha conectado. No, ok. Bienvenida Rudy Baruno, bienvenido. Samara Aldana también, muy buen día, bienvenidos también. Bueno, entonces, permítame ver si le puedo dar como anfitrión a alguien por si estoy, o si de pronto ustedes ven que alguien está pidiendo la admisión, me lo comentan para poderle dar paso. Bueno, vamos a analizar primero en Romanos 6 los primeros 2 versículos. Aquí lo voy a hacer con una versión Reina Valera contemporánea. Romanos 6:1 dice, entonces, ¿qué diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Entonces aquí estamos viendo a Pablo enseñándoles a los romanos acerca del pecado. Este capítulo examina y analiza la santificación del cristiano, del creyente. Ese es el punto principal de este capítulo 6. Y creo que hoy no vamos a pasar de unos 5 o 6 capítulos, de unos 5 o 6 versículos, porque es mucho lo que se puede extraer y aprender de este capítulo.
Nos muestra el cambio que Dios hace en cada uno de nosotros cuando creemos con fe. Eso es un punto fundamental en este capítulo, ¿sí? Este capítulo nos explica que como cristianos somos libres del control del pecado. El capítulo siguiente que veremos en 8 días, ese capítulo se especializa en las dificultades que continuamente enfrentamos los cristianos a causa del pecado. El capítulo 8 que veremos en 15 días nos enseña la manera en que podemos lograr la victoria sobre el pecado, ¿sí? Pero bueno, entremos en materia. Analizando el versículo 1 y el versículo 2, uno analiza y a Dios le encanta perdonar. Y no solamente en este capítulo, sino uno leyendo la Biblia, lo que uno más identifica es que a Dios le fascina, le gusta, le encanta perdonar. Y entonces algunas personas podrían pensar, bueno, entonces, ¿por qué no darle más motivos a Dios para perdonar? O sea, continuar en el pecado. Darle más motivos a Dios para que nos perdone cada día más. Alguien podría pensar eso. Ahora, si el perdón está garantizado, ¿podemos pecar todo lo que queramos? Si el perdón está garantizado, ¿podemos pecar todo lo que queramos? Me hace pensar en un pastor que había en una congregación que se llamaba Creciendo en Gracia, el señor José Luis de Jesús Miranda. Entre las muchas cosas que él enseñaba que ya se puede seguir pecando y que no pasaba nada porque ya Jesús había muerto por los pecados, entonces que los pecados ya no existían. Entonces eso era una cosa rarísima. Pero tergiversaban esta escritura de Romanos, ¿cierto? Pensando en que la gracia de Dios siempre va a estar perdonando. Y aquí la respuesta definitiva de Pablo es en ninguna manera el seguir pecando. Planear de antemano aprovecharse de Dios, de su compasión y de su misericordia, es no entender la seriedad del pecado y las consecuencias que trae el pecado en nosotros y en nuestro cuerpo. El perdón de Dios no convierte en menos grave el pecado. El hecho de que Dios nos perdone, eso no hace menos grave el pecado y sus consecuencias. Por el contrario, la muerte de Jesucristo por el pecado nos muestra lo grave y lo serio de ese asunto, ¿sí? Ya que a causa del pecado viene la ira de Dios y alguien debe pagar por ello. Y en nuestro caso fue Cristo quien pagó ese alto precio por nuestros pecados. Jesús pagó con su vida nuestro perdón, porque nuestra vida se redimió con otra vida. La misericordia y compasión de Dios no debe convertirse en excusa para un estilo de vida negligente con debilidad moral y falta de espiritualidad, porque hasta Dios le pone un límite a su paciencia, aunque ésta sea infinita, pero hasta él mismo le pone un límite a su paciencia. Les voy a pedir el favor que me acompañen a una escritura que está en Proverbios capítulo 29. Proverbios 29. Proverbios 29. Javier Chipaná, muy buen día, bienvenido también. Samara Aldana está desde Guadalajara, Jalisco, México. Muy buen día también, muchas gracias. Proverbios capítulo 29, versículo 1. Yo voy a leer una Dios habla hoy para este versículo. Dice así: el que se pone terco, cuando lo reprenden, pronto será destruido sin remedio. Repito, el que se pone terco, cuando lo reprenden, pronto será destruido sin remedio. ¿Ven que la paciencia de Dios tiene un límite? En el carácter de Dios hay un aspecto que a las personas les encanta, les fascinan, y les fascina ese aspecto de Dios, y en él encuentran mucho consuelo, ¿sí? En la versión Dios habla hoy, en el Salmo 86, versículo 15, por favor acompáñenme y acuérdense de tomar nota, tener sus apuntes ahí, su esfero, su Biblia. Salmo 86, versículo 15, voy a leerlo de una de una Dios habla hoy, versión Dios habla hoy. Salmo 86, 15 dice: pero tú, Señor, eres Dios tierno y compasivo,
paciente, todo amor y verdad. Esta es una escritura que le fascina a las personas. La Reina Valera contemporánea en la misma escritura, en el Salmo 86:15, dice: pero tú, Señor, eres un Dios compasivo y clemente, lento para la ira, pero grande en misericordia y verdad. Y a las personas les gusta mucho esta escritura. Y claro, ¿cómo no le va a gustar a uno sabiendo que tenemos un Dios tierno, que es compasivo, que es paciente, que es solo amor y pura verdad? Y como dice la Reina Valera, es lento para la ira, pero no significa que no se aire. Él dice que es lento para la ira, pero también le da ira. Lo que pasa es que la ira de Dios es completamente diferente a la ira que nos da a nosotros los seres humanos. El Salmo 103, Salmo 103, en el versículo 8, por favor acompáñenme también. Ahí también voy a leer una Dios habla hoy. Salmo 103, versículo 8 dice: el Señor es tierno y compasivo, es paciente y todo amor. Tierno y compasivo. Y eso les gusta a las personas de Dios, ¿cierto? La frase lento para la ira nos da la imagen que Dios es un Dios paciente. Eso quiere decir lento para la ira. Mientras que nosotros muchas veces como seres humanos, ante cualquier persona que nos ofende o incluso cuando nos llevan la contraria, somos dados enseguida a la ira, al enojo y a la soberbia, pero esa que viene del ser humano, ¿no? Esa muy natural y muy carnal. Y no vamos a hablar, o sea, sin embargo, Dios es muy paciente, pero no hablaremos de la paciencia de Dios hoy, en estos versículos, sino que vamos a hablar de la otra cara de la moneda. La paciencia de Dios tiene un límite. Vea, Dios es todopoderoso, ya lo sabemos. Es omnisciente, omnisapiente, omnipresente, ¿cierto? Y también es infinito. Hasta su paciencia es infinita. Pero Dios mismo en su palabra nos advierte contra nuestras constantes rebeldías y nuestras constantes desobediencias. Él nos reprende muchas veces con su palabra y en vez de quebrantarnos y cambiar, muchas veces nos ponemos tercos, nos ponemos necios. Y ustedes leen la Biblia en el Antiguo Testamento, bueno, y en el Nuevo Testamento también, y uno lo que ve es una nación y un pueblo terco, un pueblo necio, siempre, siempre. Y nosotros somos descendientes de todas esas generaciones. Un pueblo terco y necio. Como que por dentro decimos, sé cuál es la voluntad de Dios, pero voy a continuar un poco más en mi desobediencia porque igual es un Dios paciente. Pareciera que pensáramos así a veces, ¿cierto? Sí, pues como Dios es paciente y es todo amor, pues voy a seguir desobedeciendo un poquito más, porque igual Él es paciente, ¿sí? Y entonces creemos que podemos tirar de la cuerda de la paciencia de Dios tanto como queramos y que Él jamás nos reprenderá o nos dará una lección. A veces como que pensamos esas cosas. Y si acaso pensamos que Dios nos reprenderá de alguna manera, nuestras ideas superficiales acerca del carácter de Dios y las advertencias de su palabra nos llevan a pensar que esto será más que una simple palmadita de niño pequeño. O sea, pues sí, Dios me va a reprender, pero pues, ese Dios es suave ahí, ¿cierto? Y no analizamos realmente el carácter de Dios. ¿Cuál puede ser el resultado de una continua desobediencia a Dios? ¿Cuál puede ser el resultado? ¿Ah? Pues la Biblia dice que es la muerte el resultado de una continua desobediencia a Dios. La Biblia dice que la muerte es el pago por el pecado. De hecho, está en esta misma escritura que estamos leyendo hoy de Romanos 6. Ahí en Romanos 6, pero en el último versículo que tiene, que es el versículo 23. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, des en cuenta que no lo estoy diciendo yo. Dice el Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Sí? Nuestra mente humana, limitada,
¿cierto? Aunque tenemos algo de conciencia de la eternidad, pero nuestra mente es muy limitada. Nos coloca en la posición de pensar que Dios siempre nos dará segundas oportunidades y hasta podemos pensar que Él nos dará tantas oportunidades sin recibir la debida lección. Y entonces es cuando tensamos de tal manera la cuerda de la paciencia de Dios hasta que corremos el riesgo de que la cuerda se pueda reventar. Porque como dice la Escritura, Dios es lento para la ira, pero no significa que no le dé ira. Dios en su infinito amor quiere corregirnos. ¿Por qué? Porque nos conviene. Porque nos ama como a unos hijos. Y dígame, ¿qué papá no corrige a su hijo que ama? Y si nosotros, siendo malos, corregimos a nuestros hijos para que sean buenos, ahora imagínese usted cuánto lo va a hacer Dios. ¿Sí? Él quiere guiarnos, quiere encaminarnos, pero nosotros nos mantenemos muchas veces en la desobediencia, en la necedad y en la terquedad. No sé si ustedes conozcan las mulas. Mi madre es santanderiana y alguna vez trabajé en el campo allá en Santander. Y las mulas, a diferencia de los burros y los caballos, usted coge un caballo o un burro y le coloca carga y lo lleva de un punto A a un punto B, y luego lo regresa y le hace la misma, y de ahí en adelante el burro o el caballo saben del punto A al punto B, pueden irse, usted los puede soltar y se van solos sin ningún problema. Pero haga usted lo mismo con una mula. Usted la puede llevar 20.000 veces y el animal siempre se le va a olvidar el camino, y si usted la deja sola va a agarrar para donde quiera agarrar y va a causarse un daño, fuera de que se va a perder toda la carga que lleva. ¿Sí? Entonces Dios lo que quiere es encaminarnos, pero nosotros al parecer nos mantenemos en desobedecer. Llegará el momento donde, como dice Proverbios 29, seremos destruidos sin remedio si seguimos tensando la cuerda. Se puede reventar. En el libro de Segunda de Crónicas de los Reyes, Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 8, por favor, acompáñenme allá. Bienvenida Sánchez Cabrales, bienvenida. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 8. Segunda de Crónicas, 38. Lucesi también, muy buen día, bienvenida. Rosa Martínez. José Balcena también, muy buen día, bienvenidos a todos los que nos están acompañando por Facebook. Bueno, Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 8. Dice la Escritura. Voy a leer una Reina Valera contemporánea para este versículo. No sean testarudos como sus padres, sino sométanse al Señor y vengan a su santuario, que Él ha santificado para siempre. Sirvan al Señor su Dios y el ardor de su ira se apartará de ustedes. ¿Ven que Dios sí se airea? Versículo 9. Si ustedes se vuelven al Señor, sus hermanos y sus hijos serán tratados con misericordia por quienes ahora los tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque el Señor su Dios es clemente y misericordioso, y no les volverá la espalda si ustedes se vuelven a Él. Entonces dice la Escritura inicia, no sean testarudos como sus padres, sino sométanse al Señor y vengan a su santuario. Pero es que para someterse al Señor sí debo ser humilde. Tengo que coger mi orgullo humano y dejarlo a un lado y someterme a Dios. Dice, sirvan al Señor su Dios y el ardor de su ira se apartará de ustedes. Eso quiere decir que el ardor de la ira de Dios está sobre todo aquel que aún no ha tomado la decisión de seguirlo, de bautizarse. Eso quiere decir esa Escritura. Dice, si ustedes se vuelven al Señor, sus hermanos y sus hijos serán tratados con misericordia por quienes ahora los tienen cautivos. ¿Y quién nos tenía cautivos a los que ya somos cristianos? ¿Quién nos tenía antes cautivos? Pues el pecado. Y al que no es cristiano, ¿qué lo tiene cautivo? Pues el pecado, es esclavo, está preso del pecado. ¿Sí? Y dice, y volverá a esta tierra. ¿A cuál tierra? A la tierra de Dios.
Porque el Señor su Dios es clemente y misericordioso y no les volverá la espalda. Dios no es un Dios que vuelva la espalda. Menos mal no es un Dios así. Gracias a Dios que no es así. La escritura es muy clara, ¿verdad? Someterse, rendirse, significa obedecer a Dios en primer lugar, dándole espacio suficiente en nuestro ser, en nuestro corazón. Y recuerden que para los creyentes de esa época, el corazón guardaba una estrecha relación con la mente. Cuando usted en la escritura, en la Biblia, usted lea corazón, la palabra corazón. Cuando Dios dice, ten a Dios en tu corazón. Cuando usted lea en la Biblia, que usted teniendo sus tiempos con Dios y lea la palabra corazón, tenga en cuenta que se está refiriendo a la mente, porque para ellos el corazón quedaba acá, en la mente. ¿Cierto? Nosotros somos los que pensamos que, pues sí, el corazón queda acá, ¿verdad? Pero uno está enamorado, está algo así, ay, mi corazón es que lo amo, ¿cierto? Nosotros pensamos que esas emociones y todo eso está acá, acá. Y no, realmente eso es un músculo que lo que hace es bombear sangre. ¿Cierto? Eso todo está acá. Yo ya lo he dicho en otras prédicas. Ojo, porque la cabeza es la que dirige al resto del cuerpo. Todo está acá en la cabeza. De lo que yo le meta a mi mente, mi cabeza, eso es lo que ella va a transmitir al resto del cuerpo. Entonces, si yo, digamos, pongo un caso y le estoy transmitiendo pornografía a mi mente, pues, ¿qué creen que va a pasar de ahí para abajo? Voy a caer en adulterio, voy a caer en infidelidad, voy a caer en fornicación, voy a caer, quién sabe en qué cosas tan tenaces, en homosexualidad, en tantas cosas que existen hoy en día, ¿cierto? Y no solamente hoy en día, también antiguamente existía. Porque todo lo que yo le meta a mi mente hace un proceso, un trabajo mental, y ese proceso baja un producto al resto de mi cuerpo y luego se exterioriza a los que están a mi alrededor. ¿Sí? Significa entonces obedecer a Dios en primer lugar, dándole espacio suficiente en nuestro ser, en nuestro corazón. ¿Sí? O sea, en nuestra mente. El Espíritu Santo puede guiar y renovar cada parte de nosotros. Eso puede hacer el Espíritu Santo. Guiar y renovar cada parte de nosotros. Solo en ese entonces seremos capaces de dominar nuestro egoísmo rebelde. Cuando el Espíritu tome control de nosotros es cuando podremos llegar a dominarnos y podemos triunfar contra nosotros mismos. La primera guerra, yo hay iglesias que hablan de las guerras espirituales y eso llegan a las casas y empiezan a gritar y a hacer cantos y eso es una guerra espiritual para ellos. Y digo yo, no, si la primera guerra espiritual es la que tengo yo todos los días cuando me enfrento allá en el espejo y me veo yo mismo y digo, no, pues yo soy un hombre pecador y tengo que luchar todos los días contra mi naturaleza pecaminosa. Y esa es la primera guerra espiritual que uno tiene. Y si no me he logrado vencer a mí mismo, ¿cómo me voy yo a enfrentar a demonios y a espíritus malignos? No, ¿cómo? Primero me venzo yo mismo. Primero triunfo sobre mí con la ayuda del Espíritu Santo antes de ponerme yo a hacer guerras espirituales con espíritus malignos y demonios. Primero me venzo yo mismo. Y ahí sí puedo enfrentarme a lo que sea. Si Dios te está llamando al arrepentimiento, si Él te llama a poner tus caminos en orden, si su palabra te ha reprendido una y otra vez acerca de tus pecados y malas acciones, por favor no sigas endureciendo más tu corazón, tu mente. Más bien escucha esa voz y lo que tiene que decirte. Vea, está demostrado por la Biblia que la paciencia de Dios tendrá un límite. Y si no, vea qué le pasó a Sodoma y Gomorra. O si no, mire por qué fue que hicieron el arca de Noé. ¿Para qué hicieron el arca de Noé? Que la paciencia de Dios, Él le pone un límite, aunque sea infinita, Él le pone un límite. Que la rebeldía con la que cada día tensamos más esa cuerda de la paciencia de Dios, un día puede reventarse y no habrá ya más vuelta atrás. Podrás llorar, podrás lamentar tu condición en ese momento, pero ya no habrá remedio, como dice ahí la de Proverbios, ya no habrá remedio para ti. Entonces evitémonos ese mal, no seamos tercos, no seamos como una mula.
y vayamos humillados a los pies de Cristo Jesús en oración. Eso es lo que hay que hacer. Vea, por favor, acompáñenme a una escritura que está en Hebreos capítulo 4, versículo 7. Hebreos 4, 7. Para esta voy a utilizar una nueva versión internacional. Hebreos 4, 7. Vamos. Hebreos 4, 7. Gavita Torres, muy buen día, bienvenida. Bueno, pues, Hebreos capítulo 4, versículo 7. Nueva versión internacional voy a utilizar yo. Dice, por eso Dios volvió a fijar un día, que es hoy, cuando mucho después declaró por medio de David lo que ya se ha mencionado. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Vuelvo y repito. Por eso, Dios volvió a fijar un día, que es hoy, cuando mucho después declaró por medio de David lo que ya se ha mencionado. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. Tengo un zancudo que, por favor, váyase, no le quiero hacer daño. Pero no, casi se me mete en la boca, perdón. Por eso, Dios volvió a fijar un día, que es hoy, cuando mucho después declaró por medio de David lo que ya se ha mencionado. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. Y recuerden que ahí hablan es de la mente. Para los judíos el corazón estaba acá, ¿sí? En la mente. Bueno, pero volvamos a la escritura de hoy. A ver qué más podemos aprender. Mire lo que nos hemos gastado en solamente 2 versículos de Romanos 6. Pero volvamos otra vez a Romanos 6 y ahora busquemos el versículo 3 de Romanos 6. Y como les decía, para esta de Romanos estoy utilizando una Reina Valera contemporánea. Romanos capítulo 6, versículo 3. Continuemos aprendiendo un poco más de esta escritura. Dice ahí, ¿no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Porque el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Porque si nos hemos unido a Cristo en su muerte, así también nos uniremos a Él en su resurrección. La voy a volver a leer. Romanos 6:3. ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Porque por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Porque si nos hemos unido a Cristo en su muerte, así también nos uniremos a Él en su resurrección. En la iglesia del primer siglo, la inmersión en el agua era la forma usual del bautismo, igual que pasa hoy día. Hoy día cuando bautizamos a una persona, lo que hacemos es sumergirla, ¿sí? Queda inmersa en el agua. Los nuevos cristianos o los nuevos creyentes se sepultan, eso es lo que significa esa agua, una sepultura. Entonces se sepultan por completo bajo el agua y la persona llega a comprender que de esa forma de bautismo simboliza la muerte y sepultura de los pecados de la vieja manera de vivir, seguida por una resurrección, que es cuando sale del agua, una resurrección a la vida con Cristo como una nueva criatura, como dice la Reina Valera 1960 en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. Voy a leer esta escritura. 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. Voy a utilizar acá una Reina Valera 1960. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, cuando nos bautizamos, atrás queda nuestro pasado y empiezo a ser una persona completamente nueva y diferente. Si estamos seguros, los que somos cristianos, si estamos seguros que por el bautismo nuestra antigua vida pecaminosa está muerta y sepultada,
Entonces este es un motivo poderoso para resistir al pecado, no para seguir cediendo ante él. Es para poderlo resistir, para poderlo enfrentar. Aunque la compasión de Dios es grande y todos los días nos perdona, pues gracias a esa compasión y ese amor, busquemos no pecar tanto. Vea, en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, cuando una persona pecaba, tenía que sacrificar un animal por su pecado. Y la intención de eso era que la persona pudiera entender que a causa de su maldad, un ser tenía que morir y derramar su sangre. Entonces, ¿cuál es la intención? Que la persona dejara de pecar para que no tuviera que sacrificar más animales. ¿Y qué sucedió? Que entonces colocaron un mercado allá en el templo y entonces usted ya no llevaba su animal, usted ya llegaba allá y lo compraba. Entonces ya compraba 20, 30, 40 animales para poderlos sacrificar por sus pecados. Entonces se les convirtió en una costumbre. Matar un ser por el pecado de esa persona, por la expiación del pecado de esa persona. Y eso no es así. Jesucristo ya murió una vez y para siempre. Jesucristo no va a volver a bajar y no va a volver a morir en la cruz por nosotros. Ya lo hizo una vez. Lo que nos corresponde ahora es creer en Él, bautizarnos y nacer a una nueva vida donde vamos a enfrentarnos a nosotros mismos y a resistir al pecado. Ese es el propósito diario. ¿Sí? Vamos a otra escritura que está en Gálatas capítulo 3, versículo 27. Como han podido ver, en solo 5 versículos que hemos visto de Romanos 6, ya hemos visto muchas escrituras, muchas referencias, y es que es mucho lo que se puede aprender de este carta a los Romanos, capítulo 6. Gálatas 3:27, vamos, Gálatas 3:27. Dice Gálatas 3:27, voy a leer una Reina Valera contemporánea. Gálatas 3:27, porque todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, están revestidos de Cristo. O sea, Carlos ya no es Carlos. Ahora soy un ser nuevo donde Cristo está revistiéndome de un nuevo carácter. Por eso en mis oraciones le pido a Dios, Señor, ayúdame a alcanzar el carácter de tu Hijo Jesús. Y algo que le pido yo en mis oraciones a Dios es, Señor, ayúdame a alcanzar la pureza, la santidad, la verdad y la honestidad de tu Hijo Jesús. Eso le pido yo a Dios, que quiero parecerme a Jesús. Él es mi referente. Yo quiero ser igual a Él. ¿Sí? Porque todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, están revestidos de Cristo. Versículo 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, ciertamente son linaje de Abraham. Y según la promesa, herederos. Imagínense, herederos nos hacen por medio del bautismo del reino de Dios. ¿Sí? Porque ahora soy heredero de la promesa que me esfuerzo cada día. Ahora soy heredero de la promesa, ¿cierto? De esa promesa de Dios, esforzándome cada día por no pecar más. Y en razón de que pertenezco a Cristo, busco agradarle cada día. En razón de que yo le pertenezco a Cristo Jesús, busco agradarle cada día. Y claro, soy esclavo de Cristo Jesús. ¿Por qué soy esclavo de Cristo Jesús? Porque Él pagó el precio por mí. Y como pagó el precio por mí entregando su vida, su cuerpo y su sangre derramó allá en la cruz, yo no tengo, así tuviera todo el oro del mundo, no tendría cómo pagarle eso a Jesús. Entonces, ¿qué me tocó hacer? Pues entregarme a Jesús, decirle, Señor, como no tengo cómo pagarle todo lo que hizo por mí, pues tome, mi vida es suya. Mi vida le pertenece. Dígame qué tengo que hacer. Soy su siervo, soy su esclavo. Dígame, Señor, qué es lo que hay que hacer. Pero a diferencia de un amo humano, mi Señor sí me dice, tranquilo, no te preocupes, Carlos, que yo lo que quiero para ti es tu bien. Y lo que quiero que hagas es el bien. Eso es un amo de verdad. Y entonces me hace heredero de la promesa. Si me esfuerzo cada día por no pecar más. Porque le pertenezco a Cristo. Vamos a otra escritura. Colosenses capítulo 2:12.
Colosenses capítulo 2, 12. Vamos, muchachos, no se les olvide ir anotando en sus apuntes y todo esto que estamos viendo hoy, para que luego más tarde puedan llegar y cotejar allá y sacarse un tiempo más para analizar. Colosenses capítulo 2, versículo 12 dice, voy a volver a leer, en esta voy a leer una versión Dios habla hoy. Dice así, al ser bautizados, ustedes fueron sepultados con Cristo y fueron también resucitados con Él, porque creyeron en el poder de Dios que lo resucitó. Ustedes en otro tiempo estaban muertos espiritualmente a causa de sus pecados y por no haberse despojado de su naturaleza pecadora. Pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Cristo, en quien nos ha perdonado todos los pecados. Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba, lo eliminó clavándolo en la cruz. Dijo porque el versículo 14 está diciendo que antes de que uno es cristiano tiene un documento. Vamos a ponerle una letra o un pagaré de deudas, de pecado, que se deben pagar. O sea, póngase usted a pensar esto. No sé si ustedes, yo sé que muchos de ustedes saben que es una deuda. De pronto muchos de ustedes tengan deudas allá con los bancos o con entidades o con lo que sea. Y cuando uno va a adquirir una deuda, lo primero que hacen es hacerle firmar un pagaré o en otros casos una letra. Cosa que si usted no paga, lo pueden llevar a la cárcel. Lo pueden hipotecar o le pueden acabar con todo lo que tenga. Lo pueden arruinar en su vida, claro, si el monto es muy grande, ¿no? Si el monto no es muy grande, pues los bancos ni se desgastan con eso. Pero póngase usted a pensar que tiene una deuda, un documento firmado de unas obligaciones a causa del pecado que usted ha hecho y le está debiendo a Dios. Dígame usted cómo paga eso. ¿Con qué dinero va a pagarle a Dios para decirle, Señor, no me tenga en cuenta todos los pecados, mire, le doy tanta plata y dejemos eso así? Hagamos una negociación, Dios. Yo le doy tanto dinero y usted me perdona todo eso. No. No hay dinero, ni oro, ni joyas en este mundo que le permitan a usted pagar por su salvación. Esa la dio Jesús. Es Jesús el único. Él pagó por nosotros. ¿Cierto? Entonces, dice ahí el versículo 14, Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba. Lo eliminó clavándolo en la cruz. Por eso fue la muerte de Jesús en la cruz, para clavar y destruir ese documento de deuda que teníamos con Dios antes de ser cristianos. Antes de Cristo, antes de ser bautizados, estábamos como muertos, como zombies. Caminábamos y existíamos, pero no vivíamos. Y por la muerte de Jesús, perdón, alguien tiene prendido el micrófono. Pero antes entonces de ser cristianos, caminábamos como zombies, existíamos, pero no vivíamos. Y por la muerte de Jesús, todos nuestros pecados son perdonados. Y el documento de mi deuda fue eliminado. Ya nadie me va a cobrar más esa deuda con Dios. Al ser bautizado, ya no debo nada. Fue borrado toda esa deuda. Y para un cristiano, cada día el documento es nuevo. Yo comienzo la mañana con un documento en blanco. Y puede pasar que durante el día yo lo llene. Pero por mi fe en Cristo Jesús, el documento al siguiente día vuelve y aparece en blanco. ¿Cuál es la intención? Que cada día yo vaya mejorando en mi carácter, hasta el punto que cada día ese documento se vaya llenando con menos cosas y llegue a un punto donde no se llene con nada. El día que ese documento ya no se llene con nada es el día que Dios le dice a usted, véngase para acá que lo necesito. Y se va usted a habitar con Dios, porque ya está listo, ya ha cumplido. ¿Sí? Para ir terminando por el día de hoy, Colosenses capítulo 3, versículo 1. Colosenses 3, 1. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Dice ahí, voy a leer esta versión, es Dios hablado también. Colosenses 3, 1. Dice, por lo tanto, ya que ustedes han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios.
Piensen en las cosas del cielo, no en las cosas de la tierra, pues ustedes murieron y Dios les tiene reservado el vivir con Cristo. Cristo mismo es la vida en ustedes. Cuando Él aparezca, ustedes también aparecerán con Él llenos de gloria. Pónganse ustedes a pensar eso. El día que Jesús aparezca, nosotros vamos a ser revestidos y apareceremos llenos de gloria también. Y si han leído Apocalipsis, dice que con unas prendas blancas brillantes, o sea, eso es una cosa majestuosa, difícil de describir, pero apareceremos llenos de gloria. Yo no entiendo qué es ser lleno de gloria. Yo me imagino vestido con una túnica blanca, no sé, un rostro perfecto, no sé cómo será eso, o una luz, no sé qué voy a hacer. Pero dice que voy a aparecer lleno de gloria. Dice la Escritura, busquen las cosas del cielo. Mire, en este mundo nada es nuestro. Si usted cree que lo que usted tiene ahí es suyo, está mal. No, nada en este mundo es nuestro, porque así como llegó, así mismo se puede ir. En este mundo nada de lo que usted tiene es suyo. Olvídese de eso. Si tiene una casa, si tiene un carro, si tiene una mansión, si tiene mucho dinero, si tiene... Olvídese que eso no es suyo. En cualquier momento se lo arrebatan, se lo quitan. Eso no es suyo. Nada de lo que hay en este mundo es suyo, así que no se apegue a las cosas de este mundo, porque no son suyas, se las prestaron. Y en cualquier momento se las pueden quitar, y hay escrituras que hablan de eso, de personas que trabajaron tanto en su vida y adquirieron tantas cosas, que cuando se murieron, otros fueron las que las gozaron, ni siquiera sus hijos ni su familia, sino fueron otros los que disfrutaron todo eso. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué me desgasto yo con las cosas de este mundo si aquí no tengo nada es mío, nada es mío? Y nada me voy a llevar dentro del ataúd, nada me van a meter ahí. Ni un ladrillo. De pronto, como dice la canción, le boten un puño de tierra. Pero ni siquiera esa se la va a poder llevar. Ese puño de tierra le servirá para ayudarlo a compostar a usted y volverse abono ahí dentro de esa tumba. De resto no sirve para nada más esa tierra. En este mundo nada es nuestro y nada se nos ha perdido. Así que en este mundo nosotros no tenemos que ir a buscar nada porque nada se nos ha perdido en este mundo. No busque lo que no se le ha perdido. Nuestra heredad, nuestro tesoro está arriba en el cielo. Cristo es mi vida. Por Él, para Él es que yo vivo. Por Él y para Él yo me debo, ya que pagó el precio por mi rescate, entregando su vida por mí y su vida por ti. Entonces vean, hoy ya no alcanzamos a más, vamos a dejar ahí y en 8 días continuamos con los versículos que nos restan, que es del 6 en adelante, en Romanos 6. Pero yo creo que con estos 5 versículos que analizamos hoy es suficiente para darnos cuenta de tanta misericordia de Dios y compasión y paciencia, pero que en algún momento se puede reventar la cuerda de su paciencia. Él le puede fijar un límite. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer con el bautismo que recibimos? ¿Qué estamos haciendo nosotros con eso? Que cada día pueda ser una lucha a sangre, como dicen, contra nosotros mismos. Podernos vencer. Que cada día tú puedas decir un pecado menos cada día, para que ese documento no se llene algún día. ¿Ok? Miren, a todos ustedes, muchas gracias por este tiempo, por estar conectados, por poder escuchar, por poder disponer su corazón para aprender más de Dios. A continuación, me gustaría saber si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, si alguno de ustedes quiere comentar alguna cosa, lo puede hacer por el chat en Facebook, lo puede hacer por acá, puede levantar la mano y decirme si tiene alguna cosa que quiera compartirnos para animarnos, alguna escritura o tiene alguna inquietud, por favor, hágala. Y si no, entonces continuaré con la oración por la Santa Cena y la ofrenda, ¿sí? Y desearles a todos ustedes que tengan una muy buena tarde, pero que puedan el día de hoy aprender mucho de Dios, que puedan utilizar estas escrituras para llevarlas a su corazón y transmitirla también a su familia, a los que lo rodean, ¿vale? Entonces no sé si alguno tiene algo que decir, voy a revisar en el chat del Facebook. A ver cómo estamos por acá. María Corrillo me dice gracias, ok.
Samara Aldana, también es un placer para mí poderles llevar la palabra de Dios. Yani, en Panamá, ok, muy bien. Listo, al parecer no hay comentarios ni dudas por ahora. Voy a esperar mientras voy a orar porque la transmisión por Facebook, ella se demora un poquito en escucharme estas preguntas y eso, ¿no? Entonces, si en Zoom no tengo ninguna inquietud ni nada, voy a continuar con la oración. Espero que les haya podido servir. Sí les ruego que no se desconecten los que quieran y vamos, después de que termine la transmisión en Facebook, a debatir un poco las escrituras de hoy, ¿vale? Ah, Norita, vamos, dinos, Norita, antes de que yo empiece a orar, cuéntanos. Activa tu audio y dinos qué nos quieres contar. Veo que levantaste la mano. Aló, buenos días. Sí, Norita, buen día. Buenos días. Bueno, gracias, Carlitos, por Señor, ¿sí me escuchas? Sí, claro, perfecto, vamos, dale. De pronto habla un poquito Algo más duro, pero bien. algo que me hacía pensar es, o sea, como la paciencia de Dios, ¿en qué momento puede terminar? O sea, como de pronto uno, con tanto pecado que comete a diario, con tanto que lo ofende uno al Señor, ¿hasta qué punto puede llegar la paciencia de Él? Sí, como su inagotable paciencia y puede destruir este mundo. Entonces, como que me lleva a retomar y como a reflexionar de que debo seguir sus escrituras, debo seguir su palabra, eh, debo mantenerme fiel a Él y sobre todo en obediencia, ¿no? Que es lo que más pide Él, obediencia. Pues pienso que es eso como yo digo, ¿cómo será la paciencia de Dios donde se acabara? ¿Sí? Como si dijese Dios, ya acabamos a ser humano porque ya estoy cansado de ti, Nora, de que sigas así, o bueno, de la humanidad. Entonces, como que es retomar y pensar que tengo que pensar todos los días en tener una relación con Dios, sobre tener la relación con Dios, o sea, como estar en comunión con Él, ¿cómo le dijera? Como arrepintiéndome a diario, porque no sabemos hasta cuándo termine la paciencia de Dios, ¿sí? Con tanto pecado que se comete hoy en el mundo, tanto mi pecado como de la humanidad. O sea, me hacía como pensar eso, ¿sí me entiende? Como la paciencia de Dios, que habla mucho como de la paciencia, de la bondad, la inagotable paciencia de Dios. Esas cosas me ponía a pensar. Sí, eso era lo que tenía que compartir. De todas formas, muchas gracias por las enseñanzas, por esa escritura. Vale, listo. Muchísimas gracias a ti por compartir eso, Norita. Bueno, ok, entonces, muchas gracias a todos. Y veo que no hay nadie más. En Facebook tampoco, aunque Samara nos acaba de compartir. Es increíble cómo Dios habla y a través de su siervo me ayuda a mí, gracias a Dios. Ok, Samara, sí, muy bien. Vilma Clarista también nos está dando muchas gracias. Al parecer creo que ella no tiene audio. Clara la palabra, gracias por todo lo que nos enseñas. No, gracias a Dios, Clarisa, porque realmente esto viene de Dios. Yo simplemente soy un instrumento. Como se dan cuenta, a veces hasta tartamudeo predicando. Es Dios quien me permite poder llevar este mensaje y también yo sé que Dios es quien está también ahí trabajando en el corazón de cada uno de ustedes, ¿vale? Bueno, voy a orar por la Santa Cena, voy a orar por la ofrenda y darle pues el término a la transmisión en Facebook. Cariñoso Señor, Dios, Rey de Israel, te doy muchas gracias por este día, Santísimo Padre, por tu amor y tu bondad, Dios, por tu misericordia, Padre mío. Luego, por favor, Dios, en ahora bendiga, Santísimo Padre, la Santa Cena que vamos a tomar en nuestro hogar, Dios, el pan y el vino que representan el cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesús que fue entregado en pago por nuestra adopción, Señor, pago altísimo y costoso que nosotros no tenemos cómo pagar esa deuda, Dios, no tenemos cómo enmendar eso, Padre, solamente entregándonos a ti en cuerpo y alma, Señor. Entonces, por favor, ayúdanos y permítenos tomar esa Santa Cena con un corazón digno, Señor, con un corazón humilde, Santísimo Rey.
También te voy a rogar por la ofrenda que algunos hermanos hayan dispuesto y determinado para ayudar y servir a otras personas, y más en estas cuarentenas, tantas personas que hay necesitadas, o si han destinado a ahorrar y luego ofrendarlo cuando se reabra la iglesia. No sé, Señor, igual es el corazón de cada uno y lo que hayan dispuesto allí, si lo han dispuesto, Santísimo Padre, pero por favor te ruego que utilices todos esos medios o esas ofrendas, porque a veces ni siquiera son ofrendas económicas, hay otras clases de ofrendas, hasta de tiempo. Pero por favor administra bien esos recursos, Santísimo Dios, y utilízalos acorde a la santísima voluntad tuya, Padre mío, sin que nadie intervenga, ningún humano, Señor, en todo eso que llega, Dios, y pues que puede servir para ayudar muchísimos. Gracias por este tiempo, Padre mío, gracias por los hermanos. Padre, te voy a rogar mucho por Harlon Hipólo. Es un hombre con el que he estado chateando últimamente. Él es de la República del Congo. Me pidió el favor de que orara mucho por él, por su familia, por su iglesia de Cristo allá en el Congo. Señor, por favor, bendícelos, ayúdales a crecer espiritualmente. Tengo entendido que hoy lo tuvieron esta mañana más temprano porque estamos 6 horas retrasados, pero ellos esta mañana temprano tuvieron su primera reunión presencial, porque allá al parecer ya les dieron el espacio para que puedan salir a reunirse, y pues él tenía un poco de temor porque pues el coronavirus todavía está por ahí, Señor. Entonces, por favor, bendícelos y ayúdales a hacer las cosas bien, a cuidarse, su tapabocas, su distanciamiento, Señor, su lavado de manos, y que hayan podido aprender mucho de ti hoy, Señor. Gracias por ello, Padre mío, y pues te agradezco por todo esto en el amado nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, sí, también me gustaría que por favor pudieran orar por él, por ellos. Se llama Harlon Hipólo. Ellos son de República del Congo. He estado hablando con ellos, con él sobre todo, y me ha ido enseñando un poco de eso, y me da tanta alegría ver que hay tantas personas en el mundo de la Iglesia de Cristo Internacional dispuestos a entregar su vida y su corazón y su mente y todo para el servicio a Dios, para poder enseñar, y que hay tanto amor, porque este muchacho me trata a mí como si nos conociéramos de años, como si fuéramos los mejores amigos, y ni siquiera el idioma ha sido un obstáculo. Ellos hablan francés, entonces lo que yo hago es traducir lo que él me escribe y vuelvo a responderle con traducir antes de responder, y pues ha sido algo muy interesante. Entonces todo esto también ha traído cosas muy buenas, a pesar de que muchos no ven lo bueno en estas cuarentenas. Yo, gracias a Dios, sí he podido ver la misericordia y la compasión de Dios en eso. Entonces, a los que están ahí en Facebook, muchas gracias por el día de hoy. Dios me los bendiga, me los proteja, y muchas saludos a todos y bendiciones, ¿ok? Entonces, hasta luego.